A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. El Salvador está viviendo una crisis política que llama la atención en la región y nos genera preocupación sobre las ambiciones de poder de los políticos que tienen la responsabilidad de una nación. ¿Cómo reciben los salvadoreños y salvadoreñas la decisión de su presidente Nayib Bukele de destituir a una sala constitucional de su Corte Suprema de Justicia a un fiscal general? ¿Vienen más? ¿Qué busca el gobierno de Bukele? ¿Y cómo se sitúa esta decisión en la región? ¿Qué escenarios les espera a los salvadoreños y salvadoreñas? Son solo algunas de las preguntas con las que hoy queremos desarrollar este tema de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Y para hablar del tema que hoy nos convoca, damos la bienvenida a esta entrevista de análisis de la realidad al licenciado Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad José Simeón Cañas, la UCA, en El Salvador. Agradecemos mucho, Omar, que nos acompañe en esta entrevista y bienvenido. Muchas gracias, Peraza. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de esta asociación y a través de Radio Progreso. ¿Qué sabor de boca te deja lo acontecido en los últimos días en tu patria, Omar? Bueno, para ser sinceros, ya se esperaba una deriva autocrática de este gobierno, pero nadie esperaba lo que pasó el 1 de mayo. ¿Verdad? Habían algunas especulaciones de qué se iba a hacer al instalar la nueva Asamblea Legislativa con mayoría del partido oficial. Sin embargo, en la primera sesión plenaria de esta nueva Asamblea, destituir a los magistrados y a la magistrada de la Sala de lo Constitucional, propietarios y suplentes, y al fiscal general, y en la misma sesión nombrar a sus sustitutos, sorprendió a Mundo y Raimundo, ¿verdad? Nos dejó realmente preocupados, asustados, no a toda la población, tengo que decirlo, ¿verdad? Sino a los que le damos seguimiento a la realidad y a los que vemos con preocupación el rumbo que está tomando El Salvador. Sí nos dejó muy preocupados, fue creemos nosotros un golpe a la democracia y esto ha sido noticia a nivel mundial, Peraza, ¿verdad? Ha recibido una condena de países, pero también de organismos supranacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, y también a nivel interno, lo que es el movimiento social y la sociedad civil en general se ha pronunciado en contra de lo que pasó. Sin embargo, hay voces, sobre todo de la población, que piensan que esto no les va a afectar y algunos hasta aplauden lo que ha pasado. Esto es producto de un país polarizado, ¿verdad? De una población cansada de la política tradicional que buscan una alternativa y por esa situación, por el estado de sus necesidades más apremiantes, suele ser presa de engaños con mucha facilidad. Y creo que es lo que estamos viviendo en El Salvador en este momento. ¿El partido Nuevas Ideas es un partido del presidente Bukele? Es el partido del presidente Bukele, aunque legalmente es el partido GANA, Gran Alianza por la Unidad Nacional, que a su vez es la decisión del partido Arena. Los más señalados de corrupción en gobiernos pasados, junto al expresidente Saca, están en ese partido, y fue el partido por el que compitió el presidente Bukele en las elecciones de 2019 y fue el que lo llevó al poder. Ese es un aliado incondicional del presidente y en la votación del 1 de mayo también se sumó
el Partido de Conciliación, de Concertación Nacional, el PCN, que ha tenido esa conducta permanente, se ha aliado con los que están en el poder, es el partido de alquiler, digamos, de los que están en el poder. Se alió a Arena en su momento, se alió a FMLN cuando fue gobierno, y ahora en la votación se alió al Partido Nuevas Ideas, que es realmente, aunque no legalmente, el partido del presidente. ¿Cómo era la relación, Omar Serrano, entre los magistrados destituidos y el fiscal general con el presidente Bukele? Bueno, hubo una relación muy tensa de choques, de contradicciones entre la Sala de lo Constitucional y el presidente a lo largo de toda la pandemia, ¿verdad? Por medidas que dictó el Ejecutivo que iban en contra de la Constitución y eran violatorias de los derechos humanos. Ya hemos hablado en otra ocasión de eso. Entonces hubo sentencias de la Sala mandando a detener medidas. Precisamente los argumentos en la pieza de correspondencia para sustituirlo fue que habían tomado medidas que iban en contra de la vida del pueblo salvadoreño, cuando en realidad lo que ha pasado es que iban en contra de la interpretación constitucional que ha hecho el presidente de la República. El mensaje de fondo es que el único que tiene la interpretación correcta de la Constitución es el presidente de la República, y cualquier Corte Suprema de Justicia, cualquier sala de constitucional debe someterse a esa interpretación. Ese es el mensaje de fondo, que va en contra del ordenamiento jurídico del país, también de otros países, y en contra de lo que dicta el Estado de Derecho. Eso fue básicamente el argumento, ¿verdad? Por eso consideramos que fue una medida inconstitucional. En relación al fiscal de la República, creo yo que ha mostrado una actuación más timorata, ¿verdad? Porque hay 12, 3 primero y después 12 señalamientos de corrupción de este gobierno que no han sido investigados, y creemos que eso es de fondo una de las razones para su sustitución, aunque los argumentos fue de vinculación política con el partido Arena, ¿verdad? Que tuvo en el pasado este fiscal general, o el ex fiscal general. ¿Cómo actuaba esta sala antes de la pandemia y antes de entrar en los conflictos con Bukele? Bueno, creo que tuvo un papel bastante aceptable, decente, no con la premura que ameritaba la situación de la pandemia, pero emitió sentencias, por ejemplo, para que se dejara de capturar a mansalva y llevar a centros de contención, que se le llamó aquí, que es un eufemismo para realmente centros de retención que hubo en El Salvador. Emitió sentencias contra algún tipo de interpretación del presidente de la República por violar los derechos humanos de la población, y también mandó a publicar los gastos que se hacían durante la pandemia. Ninguna de estas sentencias fue escuchada por el presidente, ¿verdad? No fueron acatadas, y hoy culminó en la destitución, ¿verdad?, de los magistrados. La Constitución de El Salvador establece los mecanismos y las causas por las que deben, o las que pueden ser sustituidas a los magistrados. Sin embargo, este gobierno criticó los madrugones, sobre todo que en su momento hacía Arena. Aquí se aprobó un tratado de libre comercio en una madrugada, se aprobó una ley de dolarización de El Salvador en una madrugada, y hoy se aprobó la destitución del máximo Tribunal Constitucional y del fiscal general en otra madrugada. O sea, seguimos en lo mismo, lo único que cambia son los actores que lo protagonizan. Omar Serrano, ¿qué o quiénes están detrás de la figura de Bukele? ¿Verdaderamente a quién está respondiendo Nayib Bukele? Bueno, ese es en parte un misterio en el país. La gente cree, y el discurso es que representa al pueblo, ¿verdad? Este concepto abstracto al pueblo en general. Él todavía ayer en una conferencia de prensa dijo que le preguntaran a los campesinos, a las vendedoras del mercado. Él los representa. Sin embargo, hay un grupo que muy cercano al presidente, que estuvo cercano también al expresidente Antonio Saca, que lo está apoyando. Gente con
mucha tradición en la política, digamos, que no tiene buena reputación en El Salvador. Están con el presidente, ya lo dije, que están en Ghana. También hay un grupo de empresarios que no han sido tomados en cuenta en las gestiones anteriores, que están respaldando al presidente. Pero en realidad es un misterio. Por ejemplo, el partido del presidente es uno de los que nunca reveló quiénes son sus financistas o quiénes fueron sus financistas para la campaña de 2019 y por supuesto para la campaña que recién pasó al inicio de este año. Tampoco conocemos quiénes son los financistas, aunque una fuerte cuota de los gastos, de los millonarios gastos en la campaña política provinieron del Estado, porque ya estaba en el gobierno. Sí, Omar, mucha gente, bueno, en El Salvador lo hemos visto también por la popularidad de la que goza el presidente Bukele, pero también mucha gente en nuestros países dicen y avalan que está bien que se haga este tipo de acciones que ha hecho el presidente de El Salvador, porque aseguran está depurando la institucionalidad que no ha funcionado en favor de la ciudadanía. ¿Qué se puede decir ante estos pensamientos ciudadanos? Bueno, yo creo que hay un diagnóstico común de los diversos sectores de la sociedad. Hay un diagnóstico común que apunta a que esto tiene que cambiar, a que esto debe cambiar porque la manera de organizar la sociedad y la economía no han respondido a los grandes problemas del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Entonces hay un diagnóstico que compartimos todos, donde está la diferencia es en la medicina, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros alentábamos o alertábamos sobre la posibilidad de o bien se profundice el camino de democracia, hacer una democracia más integral en El Salvador, o bien se profundiza el camino de la dictadura, ¿verdad? Lo que pasó el 1 de junio son signos evidentes, inequívocos, de que El Salvador puede enrumbarse en el camino de un gobierno autocrático, dictatorial. Creo que Honduras ya tiene experiencia en esto por lo que ha pasado. Sin embargo, tenemos un país polarizado, con un pueblo cansado de la política tradicional, ¿verdad? Que todavía cree que esto es bueno para el país. Es como que yo, ya que Honduras es un país futbolero, ¿verdad? Que yo diga, miren, este equipo tiene la mayoría de la afición. Tiene el respaldo de la mayoría de la afición y por tanto debe decidir quién es el árbitro. Y el árbitro debe estar a su favor. Eso lo dijo el presidente en una conferencia de prensa ayer. Dice, si yo tengo la mayoría, yo puedo tener un fiscal afín al gobierno y unos magistrados afín al gobierno. Eso es cualquier cosa menos democracia. Es como que, no voy a mencionar nombres, un equipo de Honduras diga, la mayoría de afición está conmigo, entonces el árbitro del partido debe estar a mi favor. Yo creo que nadie lo aceptaría. Pues en política eso está pasando en El Salvador. Creo que eso ha pasado en Honduras, eso ha pasado en Nicaragua, ¿verdad? Decir, miren, el árbitro, que es el sistema de justicia, debe estar a mi favor, el fiscal debe estar a mi favor, y parece que la lista sigue con la Corte de Cuentas de la República, sigue con el Tribunal Supremo Electoral, sigue con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces es no entender lo que es una democracia. El decir esto es cualquier cosa menos democrático. Es creer que el mandato popular es hacer lo que yo quiera, incluso violando la institucionalidad y todo el cuerpo jurídico del país. Y yo creo que la población no dio un cheque en blanco. Lo que se dijo es, queremos que cambie el país, pero un cambio para bien, no para empoderar. Pero el principal argumento que da el presidente y a los funcionarios fue un mandato del pueblo. Yo creo que el mandato del pueblo es que mejore El Salvador, que se hagan cambios, pero no a cualquier precio. Eso de que el fin justifica los medios, creo que a muchos nos desconcierta, porque a la larga los medios van a sustituir al fin, que es lo que puede pasar en El Salvador. ¿Podrá, Omar, Estados Unidos presionar para dar vuelta atrás a lo que se ha venido haciendo desde la Asamblea y sobre todo los diputados de Nuevas Ideas?
Bueno, la conferencia de prensa de ayer fue, en realidad no fue una conferencia, fue una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Esa reunión no fue ayer, fue anteayer. Una reunión que lo citó el presidente Bukele en sus propias palabras. Asistió la representación de la mayoría del pueblo, del cuerpo diplomático, menos de Estados Unidos. No tenemos embajador, pero hay un encargado de negocios que es el que hace esas funciones. No fue a la conferencia. Además, se dijo que iba a ser una reunión privada sin prensa. Y ayer se publicó, se hizo pública, ¿verdad? Tenemos reacciones del embajador de Chile, del embajador de Francia y del embajador de la Unión Europea, reclamando que era un pacto, un acuerdo que no fuera público, y el presidente la divulgó. La verdad es que en esa conferencia el presidente no habla a la comunidad internacional, habla al pueblo salvadoreño y a estos que le siguen, que están aplaudiendo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero salió perdiendo el presidente. Este gobierno comenzó a gobernar con 3 pilares. El de el respaldo mayoritario del pueblo salvadoreño, que lo tiene en gran medida, creo yo que con este tipo de actuaciones va a ir disminuyendo. El segundo pilar es el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil, que creo yo que ahora lo tiene más fortalecido. Y el tercer pilar es la imagen internacional que él proyectó, del presidente más cool del mundo, del primer presidente millennial de la historia, que le ganó un reconocimiento internacional. Este tercer pilar se ha caído. Se comenzó a resquebrajar el 9 de febrero con la toma de la Asamblea Legislativa del año pasado. Se siguió resquebrajando con la gestión autoritaria, violadora de derechos humanos y con graves señalamientos de corrupción que hizo de la pandemia el gobierno. Y yo creo que se determinó de resquebrajar el 1 de mayo con esto que algunos especialistas consideran un golpe técnico de Estado en el país, pues ha anulado la división de poderes. Hay esperanza en algún sector de la población en que la presión de la comunidad internacional vaya a hacer un muro de contención a las aspiraciones autocráticas del presidente. Yo creo que la comunidad internacional juega un papel importante. La conferencia de prensa de ayer demuestra que sí les ha dolido la reacción internacional, pero creo que no hay que fijar grandes expectativas en la comunidad internacional, especialmente en Estados Unidos. Si no, tenemos de ejemplo a el presidente de Nicaragua, que sigue en el poder a pesar de todo lo que ha hecho, y al presidente de Honduras, que sigue en el poder a pesar de todo lo que ha hecho. Sí pueden ser algo que detenga a la comunidad internacional, pero creo que no hay que fijar grandes expectativas, porque el principal muro de contención para lo que viene debería estar en la organización del pueblo salvadoreño, en la sociedad civil organizada, articulada. Ese sería el principal muro de contención. Y en los medios de comunicación alternativos que hay. Los casos de corrupción en los gobiernos anteriores se destaparon por investigaciones periodísticas, ¿verdad? Ahora es lo que se quiere coartar. Ya se desarticuló el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo ha cooptado el presidente, y ahora coopta a los organismos que van a fiscalizar su gestión, ¿verdad? Eso no se llama democracia. Entonces, sí hay esperanza en lo que puede hacer Estados Unidos, pero hay algún resquemor. ¿Quiénes, a nivel internacional, quienes se han pronunciado a favor de lo que pasó el 1 de mayo? Solo una instancia, que es el hijo de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, que felicitó a Nayib Bukele por haber hecho lo que pasó. Y China, la República de China, emitió un comunicado donde dice que la política exterior de China es no meterse en asuntos internos de otros países. Esto se ha interpretado a nivel nacional como un espaldarazo a lo que hizo el presidente. Ha sido la única reacción disonante, digamos, de la comunidad internacional. Y este coqueteo que tiene el gobierno de El Salvador con China parece que apunta a una especie de chantaje a los Estados Unidos. Si vos no me apoyas, me voy con China. Que dicho sea de paso, la política exterior de China no es lo que digo en el comunicado.
¿verdad? Eso de no meterse en las cuestiones internas de otros países, sino miren lo que hace China con Taiwán, con Hong Kong, con Nepal, por ejemplo. Ahí no solo mete las narices, sino las manos y los pies también. Entonces, creo que la comunidad internacional puede jugar un papel importante, pero no hay que sobredimensionar las expectativas en que esto vaya a cambiar por esas presiones. Omar Serrano nos acompaña, él es vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA en El Salvador. Está con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Omar Serrano, ¿qué responsabilidad deben asumir los otros partidos políticos en El Salvador frente a esta figura que llama la atención y que conquista los corazones salvadoreños? Porque Nayib Bukele tiene una aceptación popular que yo no sé si otro gobierno en los últimos tiempos lo ha tenido como lo tiene él en estos momentos. No solo los corazones de los salvadoreños, creo que de más allá, ¿verdad? Pero a nivel diplomático que estamos hablando, el pilar se cayó, pero sí, ciertamente ha ganado corazones incluso de hondureños que creo que no se dan cuenta de lo que está pasando realmente o por dónde va el país. Normalmente el rol de la oposición es controlar el ejercicio del poder. Eso en cualquier democracia. La oposición, aquí a veces se ha entendido mal. Se ha entendido la oposición como decir no a todo lo que salga del oficialismo, y ese no es el rol de la oposición, ¿verdad? El rol de la oposición es hacer un control del ejercicio del poder. Ese rol fundamental en una democracia no se puede hacer en este momento. Los partidos políticos distintos de nuevas ideas han caído en la irrelevancia política, no solo porque la aritmética legislativa los ha dejado en una esquina, digamos, no tienen ninguna incidencia en lo que vaya a decir el gobierno, en lo que vaya a decidir el gobierno, sino porque gozan de un descrédito y una falta de legitimidad entre la población. Eso no quita que el modo como está actuando el gobierno, miren, en la primera sesión plenaria, ¿verdad? Estas decisiones se aprobaron con 64 votos, con los votos de Nuevas Ideas, más los de Gana, más los del PCN. Hubo una muestra de soberbia, de avasallamiento, de humillación. Por ejemplo, todos los diputados del oficialismo tienen su nombre en el curul, su micrófono. A los 20 que son de la oposición, no les pusieron ni nombre ni micrófono para que no hablaran. En una correlación de fuerzas tan favorable, ¿verdad? El diálogo no está de más. Incluso la destitución de los magistrados del fiscal podía hacerse siguiendo el mecanismo, el proceso que establece la Constitución, y hubieran llegado al mismo resultado. Pero hacerla de la manera tan brusca, tan burda, tan radical es lo que ha suscitado todo este tipo de reacciones. Creo que la oposición política debe dignificar la política. Va a ser un control, una contraloría del poder simbólica, ¿verdad? Que puede ser muy importante, pero que no va a tener ninguna incidencia en la toma de decisiones. Este poder absoluto que tiene el presidente es lo que lo ha envalentonado y lo ha hecho actuar como actúa, ¿verdad? Recuerdo yo que los sandinistas en su tiempo decían: hay que ser implacables en el combate y generosos en la victoria. Pues aquí la implacabilidad sigue siendo aún en la victoria, ¿verdad? Mostrando sobrepotencia, humillación, que no creo yo que hay gente que aplaude, pero a la gente más decente, más sensata, basta con la, digamos, la irrelevancia en que han sido dejados en este momento, no para hacer lo que se está haciendo en el país. Omar Serrano, me gustaría escuchar tu valoración de cómo ves la región. ¿Qué implica para la región que tanto los presidentes de Honduras, de Nicaragua y hoy de El Salvador estén luchando por tener casi poderes absolutos?
Creo yo, Peraza, amigos y amigas que escuchan Radio Progreso y esta asociación de radios católicas, que vivimos momentos oscuros en la región centroamericana, ¿verdad? Es una premisa aceptada que Centroamérica no va a salir adelante si no es de una manera integrada, ¿verdad? Eso se ha dicho. Sin embargo, cuando uno ve los liderazgos que hay en Centroamérica, sobre todo los que hay en Nicaragua, en Honduras, Guatemala y en El Salvador, uno ve que la integración es poco menos que imposible en este momento. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Vivimos en un momento muy oscuro, ¿verdad? Y da mucha tristeza que nuestros países centroamericanos estemos cercados por dictaduras políticas o por cúpulas neoliberales depredadoras o por narcotraficantes o por crimen organizado o por todos en su conjunto, ¿verdad? Porque hay una mezcla de todos. Y yo creo que los tiempos no son buenos para Centroamérica, ¿verdad? La situación de necesidad, la gente necesita comer, la gente necesita trabajo, la gente necesita educación. Esto ha hecho que la población cansada busque alternativas que no son la solución, al contrario, que pueden empeorar la situación. Esto es lo que estamos viviendo en Centroamérica y yo creo que esto al pueblo hondureño le puede servir de mucho, porque lo que está pasando en El Salvador ya lo vivió el pueblo hondureño, ¿verdad? Ya se sustituyó la Corte de Constitucionalidad, ya se cooptó el Tribunal Supremo Electoral, se ha cooptado los poderes, lo mismo en Nicaragua. Aquí está pasando lo mismo, pero si alguien me dice, miren, pero esto es distinto porque no, la historia es madre y maestra, ningún gobierno autocrático, ningún gobierno dictatorial termina bien, ni ningún pueblo sometido a un gobierno dictatorial termina bien. A lo largo de la historia lo podemos ver y lo podemos ver en este momento, ¿verdad? Lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que está pasando en Honduras, lo que pasó en Alemania con Hitler. Hitler fue un personaje muy popular que se ganó el corazón de los alemanes, ¿verdad? Y miren que después fue el genocidio de 6 millones de judíos y cómo terminó Alemania, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un gran espejo en el que puede verse no solo el pueblo salvadoreño, sino también el pueblo de Honduras. Hay que ver más allá de lo que se ofrece, más allá de lo que se dice. Hay que usar la razón para darse cuenta que el camino no nos va a llevar a buen derrotero. Hay dos cosas que nos enseña la historia, Peraza. El primero es la que ya dije, ningún proyecto autocrático, autoritario termina bien. Y la segunda es que cuando se comienza en este camino es difícil detenerlo y es difícil que los protagonistas se detengan. A este panorama nos estamos enfrentando en Centroamérica. Y justamente para cerrar esta entrevista, Omar Serrano, me gustaría que nos contaras tu visión. ¿Qué es lo que viene ahora para El Salvador? En uno de los Twitter del presidente Bukele, un Twitter dirigido a la comunidad internacional, mencionándoles que pueden hacer todo tipo de relación con El Salvador, menos meterse en los asuntos internos del Salvador, y dijo porque estamos limpiando la casa, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. ¿Qué es lo que quiere decir Bukele con esto? ¿Van a seguir este proceso? Vos decís, una vez que se entra en este proceso de pues cooptar la institucionalidad, difícilmente hay retroceso. ¿Qué le espera ahora a los salvadoreños y salvadoreñas, Omar Serrano? Miren, para ilustrar lo que está pasando, les voy a poner un ejemplo en el que tiene que ver Honduras. Si no me equivoco, en el 2017, cuando pasó lo que ya sabemos que pasó en Honduras, el presidente de El Salvador escribió un tuit, no era presidente todavía, y dijo lo siguiente: si la comunidad internacional no dice nada, porque Juan Orlando Hernández está incendiando Honduras con tal de seguir en el poder. Es un tuit del presidente, no es textual, pero eso dice.
Juan Orlando Hernández está incendiando Honduras con tal de seguir en el poder. Si la comunidad internacional no dice nada por esto, no nos vayan a venir, ¿con qué autoridad nos van a venir a reclamar a nosotros después? 4 años después, cuando el presidente de El Salvador sigue los pasos de Juan Orlando Hernández, publica el tuit que ya mencionaste. Por favor, no es de su incumbencia lo que pasa en El Salvador. Hace 4 años pedía que la comunidad internacional se pronunciara por lo que pasa en Honduras, que ha llamado dictadura a Honduras y a Nicaragua, y ahora que está pasando en El Salvador dice que no es de su incumbencia. Esto es lo que está pasando en El Salvador. Y lamentablemente los signos que estamos viendo, que ya temíamos, pero que se han acelerado desde el 1 de mayo, apuntan a que vamos a una cooptación de 2 principios fundamentales de una democracia republicana. Primero, dimisión de poderes, y segundo, la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo también. Ayer, mientras esto está pasando y pasa desapercibido, se han despedido cientos de empleados de alcaldías que han ocupado nuevas ideas. Y también de los medios del Estado, de los medios públicos, no públicos, sino de los medios del Estado. Hay cientos de despidos. Esta gente, normalmente, el Ministerio del Trabajo, ¿ustedes creen que va a actuar en contra del mismo gobierno? Pero antes iban a el sistema de justicia a interponer demandas o amparos. ¿Ustedes creen que la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, afín al gobierno, va a resolver estos casos? Esto va a afectar directamente al pueblo salvadoreño. A los que nos pronunciemos y a los que no se pronuncien. Los va a afectar directamente. Hoy les pongo un ejemplo concretito. Esto que está pasando no va a haber manera de resolverlo. Los han despedido sin indemnización, sin razones, digamos, legales para hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, el lunes el precio de los bonos en el mercado internacional de El Salvador bajaron 7 puntos. Es decir, ¿eso qué implica? ¿Nos va a afectar? Sí, porque los créditos van a ser más caros que puede hacer El Salvador. Van a aumentar los créditos que nosotros hagamos en la banca. Incluso las tasas de los créditos que ya existen pueden aumentar por esta devaluación que está teniendo El Salvador a nivel nacional. Lamentablemente, vamos por los signos que se ven hasta ese camino. Tenemos que armarnos de valor y también de prudencia, porque mucha gente no está hablando ya. Mucha gente ha permanecido callada y hasta nos han dicho, no hablen, cállense mejor, porque lo que viene es terrible. Esperamos que no sea así. Yo guardo la esperanza en que este gobierno tiene toda la correlación de fuerzas para actuar democráticamente, para por lo menos revestir de diplomacia lo que hace. No lo está haciendo. Esperamos que esta reacción de la comunidad internacional y a nivel interno de buena parte del pueblo salvadoreño sirva para matizar un poco lo que está haciendo, pero los pronósticos no son optimistas, tengo que decirlo. Muchísimas gracias, Omar Serrano. Gracias por aceptar esta plática con nosotros y traernos esa realidad que está viviendo El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Esperanza, por darme la oportunidad. Y ojalá, miren, no se trata de defender personas, no se trata de acusar personas, sino de defender un sistema que ofrece participación a la gente en El Salvador, aunque por fuera se vea con ojos distintos lo que está pasando, es muy parecido a lo que ha vivido Honduras. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Él es el licenciado Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Vamos a unos breves mensajes. No nos cambie. Ya regresamos con la reflexión bíblica por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.
Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. Continuamos con Directo al Grano. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula Situarnos desde la marginalidad, exigencia de nuestra fe. El talante desde nuestra fe cristiana en estos tiempos inciertos es revelarnos a los falsos mesianismos y contraculturalmente encender luces desde la marginalidad. Porque solo las luces que encendamos al margen de ese gran falso brillo del capital y de los mesianismos sobrevivirán e iluminarán el camino hacia una sociedad que emerja desde las cenizas, luego del desastre que deje el falso brillo del capital. De igual manera, en estos tiempos confusos, hemos de volver sobre la construcción de nuevos paradigmas en la organización de los pobres. Hemos de volver la mirada hacia abajo y desde el lugar de las víctimas repensar el poder, las relaciones de género, relaciones con la naturaleza y sus bienes. Necesitamos alimentar una mística que configure y dé sentido a recursos, medios, formación intelectual y académica, que la gratuidad y voluntariado sustenten el valor de la lucha. Una de las tareas para saber situarnos en estos tiempos convulsos es la de reinventar el imaginario de la organización popular y social, desde el respeto a todas las diversidades, que articule la política con lo social y comunitario. Hoy toca reinventar esa opción por los pobres desde la política y la ética, desde la ciencia y la fe, desde el poder entendido como la capacidad para producir cambios significativos sobre las vidas de las personas y del entorno social desde el buen vivir. En estos tiempos en donde todo tiene precio, y cuando nos presentan como única certeza de que todo lo podemos encontrar en el mercado y que todo se mide con dinero, hemos de alimentar la generosidad y el voluntariado, sin olvidar el adagio evangélico de que todo obrero tiene derecho a una paga. Para ello, nada mejor que aprender de la generosidad espontánea y vital de la gente que vive y resiste desde la marginalidad de la sociedad. Esa es luz que no parece existir porque está opacada por el brillo del capital. Pero es una luz que no se apaga, a pesar de la violencia y violaciones, de la corrupción y de la impunidad, de las armas y de la criminalidad organizada. La mayoría de la gente que habita en la marginalidad de la sociedad pasa haciendo el bien. Ese heroísmo cotidiano es una reserva espiritual, mística y ética que ha de alimentar las luchas sociales y populares y nos ayuda a redescubrir el Evangelio. Esa generosidad no se aprende en manuales, ni en formaciones o talleres, ni se apropia en los cursos de teología. Se aprende del testimonio de la gente humilde. Usted va a una comunidad y tan pronto ingresa a una casa humilde y de escasos recursos, siempre encontrará una sonrisa, una taza de café y una hamaca en donde descansar. No es infrecuente que usted llegue a la casa de una familia sencilla y le llega la noche para dormir y la familia le cede la cama más importante y nunca faltarán las tortillas y el café.
Esa generosidad no se aprende en las aulas, se recibe como regalo, como don. Y hemos de aceptar que no pocas comunidades de clérigos están carentes de este regalo. Usted llega a una casa cural, a una comunidad religiosa, y suele encontrar que por encima de la generosidad de la gente sencilla, abundan las normas y las sospechas. De esta generosidad hospitalaria que tanta falta hace en los círculos políticos y eclesiásticos, se ha de alimentar la formación de nuevas generaciones de liderazgos. Los liderazgos no se conquistan, se forman con la entrega y generosidad. Y este liderazgo generacional se ha de forjar en la mística que brota en la marginalidad. Para saber situarnos en este contexto complejo, los nuevos liderazgos que tanto necesitamos en la Iglesia debían acentuar un nuevo paradigma de relacionamiento humano basado en la horizontalidad. Hemos de aceptar que nuestras parroquias, nuestras diócesis y todas las relaciones existentes al interior de la estructura eclesiástica, en gran parte, se sustentan en líneas verticales de un poder que domina, que se define desde arriba. Romper con este paradigma dominante y rehacer un nuevo paradigma sustentado en las relaciones de horizontalidad dará sin duda un hermoso giro en la vida eclesial. Porque al fin de cuentas es volver nuestra mirada y corazón al misterio de la encarnación. Dios se hizo humanidad y se hizo como los demás abajándose, y desde esa perspectiva nos muestra un nuevo camino, que en la Iglesia no hemos sabido experimentar. Los tiempos tumultuosos que vivimos en Centroamérica y Honduras se convierten en una oportunidad para que en la Iglesia nos tomemos en serio la formación del laicado y la apertura del mismo a los desafíos que irrumpen en la sociedad desde los pobres, desde la actualización de la misión evangelizadora. Esto significa una apertura en serio al debate sobre el patriarcado y su influencia cultural en las estructuras y relaciones dentro de la Iglesia y sobre el debate en torno a la lógica de poder que predomina en la Iglesia. Es una necesidad debatir estos temas, porque en abordar en serio el patriarcado y las relaciones de poder se juegan buena parte de la credibilidad de la misión evangelizadora de la Iglesia en el presente y se juega la misma existencia de ella misma de cara al futuro. Conviene que no le tengamos miedo a las luchas sociales y a los riesgos. Por eso, somos hombres y mujeres bautizados. Un tiempo de crisis de paradigmas es un tiempo en donde los riesgos son un signo de los tiempos. Sin perder la especificidad de su misión, la Iglesia debía tomar en serio el llamado del Papa Francisco: perder el miedo a la calle, al barrio y a la juventud marginalizada, y desde esas realidades repensar y actualizar la identidad de la misión evangelizadora. Necesitamos formular, entender y construir hoy, en este siglo XXI, la manera más sencilla de ser Iglesia, abierta y generosa desde la inserción del Evangelio en las realidades clamorosas y exigentes que emergen del mundo de los pobres. Escuche directo al grano a través de Radio San Miguel en Marcala, La Paz. Radio Caleb en Gracias Lempira. Radio Comayagua en Comayagua. Radio Paz en Choluteca. La Voz de Suyapa en Tegucigalpa. Emisoras afiliadas a la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA.
Hermanos y hermanas, llegamos al final de esta edición de Directo al Grano. Les invitamos para que nos encontremos la próxima semana. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.